Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a disponer ahora nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. No sé si les ha pasado en estos tiempos que vivimos, en lo que estamos rodeados de tanta maldad y estamos rodeados de tanto pecado, estamos rodeados de tantas cosas que sabemos que están mal a los ojos del Señor. No sé si les ha pasado que uno tiene la tendencia a sentirse solo, en el sentido de que uno quiere hacer lo que Dios le agrada, uno quiere hacer lo que Dios le gusta, uno quiere hacer la voluntad de Dios, pero nos encontramos rodeados de tantas cosas malas que pareciera que somos pocos entre muchos, y tal vez sea literal eso. Vivimos en una sociedad rebelde, una sociedad donde el ser humano ya quiere hacer lo que le dé la gana, absolutamente o literalmente, lo que le dé la gana. Y no quiere regirse bajo las normas del Señor. Y cuando pienso en eso, pienso en alguien que vivió una época similar. Hubo alguien muchos personajes en la Escritura, pero particularmente hoy quiero hablarles de uno que vivió un tiempo muy similar al que nosotros estamos viviendo. Y quiero comenzar hoy una nueva serie que nos va a tomar unos 4 o 5 domingos para estudiar la vida del profeta Elías. El profeta Elías. ¿Por qué estudiar a Elías? ¿Por qué estudiarlo como profeta? Quiero hablarles un poquito de las cosas que estaban pasando en Israel, específicamente en el reino del norte, en ese tiempo en que Dios llamó a Elías. Y eso usted lo puede ver allí en el capítulo 17, los últimos versículos del capítulo 17, resumen que en ese momento o en ese tiempo había un rey en Judá que se llamaba Asa, y había un rey en Samaria o en la parte norte de Israel que se llamaba Acab. El rey Acab es caracterizado o es recordado por ser uno de los reyes, dice el versículo 30, que Acab era hijo de Onri e hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y no solamente eso, sino que añade una frasecita clave. Dice, más que todos los reyes que le precedieron. Imagínense eso. Era peor que todos los que habían estado antes. O sea, que no solamente hizo lo malo ante los ojos del Señor, sino que actuó peor que todos los anteriores. Y particularmente era un tiempo de mucha idolatría. El pueblo de Israel estaba corrompido a causa de la idolatría y especialmente por el culto a un dios que se llamaban Baal. Y particularmente Acab prácticamente lo hizo el dios de la parte norte de Israel. Estaba tan corrompido el pueblo que no había reyes temerosos de Dios, ni había sacerdotes temerosos de Dios. Y en esa época le tocó comenzar a servir, comenzar a ministrar a Dios al profeta Elías, en una época donde ni los reyes tenían temor de Dios, ni los sacerdotes, que tal vez uno espera que los sacerdotes hubiesen hecho algo, pero no, nadie lo hacía. Y particularmente una de las cosas que hizo Acab ser uno de los peores reyes que tuvo el reino del norte fue que se casó con una mujer llamada Jezabel. Y la maldad no estuvo solamente en casarse con Jezabel, que era hija del rey de los Sidonios, sino que al casarse con ella adoptó sus prácticas, especialmente la adoración al dios Baal y a la diosa Aserá, que eran los dioses que predominaban en ese momento. Y también lo último que nos dice el capítulo 16 de Primero de Reyes, para darnos una muestra de cómo estaban las cosas en ese tiempo, se habla de un personaje llamado Jehiel de Betel, que intentó reconstruir a Jericó. ¿Y por qué eso es mencionado con particularidad? Porque Josué, ¿se acuerdan la historia de Josué? Cuando los muros de Jericó, después que destruyen Jericó, Josué pronunció una maldición de parte del Señor en Josué capítulo 6, versículo 26, que nadie debía reedificar Jericó,
porque si lo reedificaba le iba a costar la vida de sus hijos. Y hubo alguien que se atrevió a reedificar, a pesar de eso que lo sabía todo el mundo, se atrevió a reedificar Jericó y literalmente perdió sus 2 hijos por hacer lo que al Señor le desagradó. Esa fue la época en la que vivió el profeta Elías. Elías, conocido como Elías, el de Tisbe de Galaad. Si usted tiene la Reina Valera 60, dice Elías el Tisbita, porque habla de su gentilicio. Y probablemente habían otros Elías, porque es muy específico que era Elías el de Tisbe de Galaad. El nombre Elías, y lo menciono porque a veces el nombre de los personajes bíblicos tiene un significado adicional relacionado con su ministerio. El nombre de Elías significa Jehová es mi Dios, o Yahvé es mi Dios. El Señor lo levanta en ese tiempo como un portavoz para el Señor. Era tanta la maldad que no habían mensajeros de Dios. Habían unos que otros profetas, pero el oficio profético como tal, todavía prácticamente Elías es prácticamente el primer profeta. Usted dirá, bueno, pero a David no le habló por allá un profeta. Bueno, los reyes tenían profetas que les servían en las cortes, pero ese sistema ya estaba corrompido. Entonces Dios llama a hombres a partir de Elías para servir como profetas itinerantes, para recibir mensaje de Dios y transmitir el mensaje de Dios a su pueblo. Entonces, Elías es precursor de esos profetas. Y quiero comenzar yendo al capítulo 17, versículo 1, donde vemos cómo comienza esta historia, porque el versículo 1 nos menciona, y ya lo leímos hace un momento, que era Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a transmitirle un mensaje a Acab. Y es interesante porque aparece abruptamente, no dice más nada, o sea, la historia del capítulo 16, y de pronto aparece un hombre llamado Elías. ¿Y qué hace Elías? Se dirige a ese rey que les mencioné hace un momento, el rey Acab, y le fue a transmitir un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Pequeño mensaje, ¿no? Un mensajito poderoso. 3 líneas, 3, 4 líneas, pero un mensaje poderoso. Ya lo vamos a ver por qué. El texto nos dice que él fue a decirle a Acab, pero uno puede suponer que lo hizo por iniciativa propia, pero el contexto y a la Biblia en general nos da a entender que no fue por iniciativa propia, fue mandado de parte del Señor. Pero fue un acto de valentía ir a enfrentarse a la persona de autoridad en ese momento, porque los reyes de aquella época tenían autoridad literalmente para matar a cualquier persona que les dijera algo que ellos no querían. Entonces, como un acto de valentía, él se presenta ante el rey Acab y le transmite este mensaje. Yo quiero que analicemos sus palabras, frase por frase, porque hay profundidad en esa frase. Yo había leído esto muchas veces, pero cuando analizo todo lo que el profeta Elías dijo, surgen cosas sumamente relevantes sobre este hombre que vamos a estar estudiando las próximas semanas. Él comienza diciendo primero, tan cierto como que vive el Señor. Tan cierto como que vive el Señor. ¿Por qué eso es relevante? Porque en tiempos donde predomina tanto la maldad, la tendencia del ser humano es a pensar que Dios ya se olvidó de todo, Dios ya está muerto. Hace unos cuantos años atrás, un filósofo llamado Friedrich Nietzsche, y Friedrich Nietzsche fue el precursor de una teoría que decía que Dios había muerto. Aunque él especificaba que no era literal, él decía que Dios había muerto en el sentido que el ser humano ya no le interesa eso, ya no es relevante para el ser humano Dios. Y por eso el ser humano tiene que buscar otro sistema de valores, otro sistema de creencias, porque Dios ya está muerto. Probablemente
La gente vivía en ese tiempo pensando como si Dios, ya Dios, eso son historias de allá del Éxodo, de la creación. Y muchas personas hoy en día viven igual. Pero Elías comienza su mensaje diciendo, tan cierto como que vive el Señor. Lo que te voy a decir es tan cierto como el Dios en el que yo creo que está vivo. ¿Cree usted en un Dios vivo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Ustedes creen en un Dios vivo? Porque a veces, lamentablemente, vivimos como que si ese Dios no estuviera tan vivo, o si está vivo, está muy ausente. Pero Elías comienza exaltando ese aspecto de Dios ante el rey Acab. No creas que Dios está muerto. Tan cierto como que Dios está vivo, te voy a transmitir este mensaje. Eso me recuerda a las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, donde habla de los sufrimientos que él estaba padeciendo, porque en tiempos de sufrimiento también el ser humano a veces piensa, cuando estamos padeciendo cosas muy difíciles, uno dice, pero ¿dónde está Dios? Y Pablo le dice a Timoteo que él está dispuesto a sufrir el sufrimiento, a padecer el sufrimiento, mejor dicho. ¿Por qué? Dice el versículo, la segunda parte del versículo 12, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Qué le parece esa manera de vivir? Yo sé en quién he creído. Por eso no me da pena, no me avergüenza decir que sirvo a un Dios que está vivo. Porque yo sé que está vivo y yo sé que es poderoso para guardar lo que yo le he confiado. ¿Y qué le hemos confiado? Nuestra vida. Le hemos confiado todo a Él. La pregunta es si realmente tenemos esa misma convicción, si tenemos esa misma confianza que tenía Elías. Esa confianza le dio la valentía para ir a pararse delante de la persona de autoridad en ese momento. Pero veamos una siguiente frase del mensaje de Elías. Luego de decirle que tan cierto como que el Señor está vivo, dice, Dios de Israel a quien yo sirvo. Dios de Israel a quien yo sirvo. La Reina Valera 60 dice, en cuya presencia estoy, porque una expresión que la Nueva Versión Internacional la traduce un poco diferente, pero literalmente en el idioma original dice Dios en el que estoy. Lo que pasa es que esa expresión en el que estoy no dice mucho, por eso algunos le dan contexto y en la Nueva Versión Internacional dice Dios de Israel a quien yo sirvo. Yo estoy en Él, estoy en su presencia. Y saben que esto también es relevante, ¿saben por qué? Porque cuando alguien se presentaba delante de un rey, literalmente estaba en la presencia del rey. Cuando el rey mandaba llamar a alguien, la persona tenía que presentarse ante el rey, y ese acto de presentarse delante del rey implicaba rendirle pleitesía, implicaba reconocerle como autoridad y decirle, usted rey es la autoridad, aquí estoy yo en su presencia. Pero Elías no le dice eso a Acab. ¿Qué le dice Elías a Acab? Yo estoy en la presencia de Dios. En otras palabras, es a Dios a quien yo sirvo. En ese momento que Elías se presenta delante del rey Acab, había una lucha de poderes, por decirlo de alguna manera. La autoridad terrenal en ese tiempo, ¿quién era? El rey Acab. Pero Elías dice que yo estoy bajo la autoridad divina. Yo sirvo a mi Dios. La pregunta para nosotros, ¿a quién le sirves tú? ¿Delante de quién te postras tú? ¿Delante de la presencia de quién vives tú? Porque ese elemento es fundamental para todos aquellos, y es el desafío y es la invitación que yo los quiero hacer y que lo voy a ratificar al final. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser Elías en el contexto en que vivimos?
Porque para poder ser Elías, en el contexto donde vivimos, tenemos que reconocer que estamos bajo la presencia de Dios, bajo la autoridad de Él, a su servicio, no delante de otras personas. Por eso leíamos el Salmo cuando comenzamos el servicio que decía, no ponga su confianza en las personas de poder. Porque hay gente que le gusta poner su confianza en las personas que tienen poder. Pero eso no nos trae ningún beneficio. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y todas las personas en las Escrituras, en la Biblia y a lo largo de la historia del cristianismo que vivieron delante de la presencia de Dios, Dios les dio el denuedo, Dios les dio la valentía para ser instrumentos de Él donde quiera que fuera. Por eso a Moisés no le temblaron las piernas para presentarse delante de Faraón, porque iba en la presencia ¿de quién? De Dios. Por eso Daniel no le temblaron las piernas, no tuvo temor de presentarse delante de todos los reyes a los cuales en donde él estuvo sirviendo, donde él estuvo trabajando en la corte, porque él servía primeramente a Dios y por eso no vaciló. Por eso Pablo no tuvo temor cada vez que tuvo oportunidad de hablar delante de reyes, delante de emperadores, delante de gobernantes, porque él sabía, como leímos hace un momento, a quién había creído. Y así sucedió con Pedro, y así sucedió con Juan, y así ha sucedido en la historia del cristianismo de todos aquellos que han puesto su confianza o han vivido una vida bajo la presencia de Dios. ¿Queremos ser como Elías? Tenemos que vivir una vida bajo la presencia, la autoridad y al servicio del Señor. Y la última frase que dice Elías en el mensaje a Acab, le dice, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Saben por qué esto es relevante? Porque el Dios Baal, nada más y nada menos, supuestamente era el Dios del sol, de la lluvia, de la fertilidad y de las tormentas. ¿Qué les parece? Por eso la gente lo quería adorar. Imagínense tener al Dios del sol, de la lluvia, de la fertilidad y de las tormentas contentos. Tenemos que tenerlos contentos, especialmente en una sociedad que vive de la agricultura, que vive de la cría. Entonces por eso era muy tentador, fue muy tentador para el pueblo de Israel seguir al Dios Baal, porque supuestamente le garantizaba que le iba a ir bien en la siembra, en la cosecha, en las lluvias. Pero se para este hombre, Elías, que la Biblia nos dice que era un personaje que no llamaba mucho la atención, que vivía que se vestía con pelo de camello. Y este hombre aparentemente salvaje se presenta delante del rey y le dice, no va a haber ni rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¿Qué les parece? A lo mejor Acab habrá dicho, ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste tú? ¿Cómo tú vas a decir que porque tú digas no va a llover ni va a haber rocío hasta que tú lo digas? ¿De dónde tú sacas eso? ¿Y quién era Elías? Bueno, la Biblia responde quién era Elías. En Santiago capítulo 5, versículo 17, luego de hablar de que la oración del justo puede mucho, dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y quiero hacer una pausa ahí. ¿Qué les parece eso? Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Es decir, Elías era un hombre común y corriente, como usted y como yo. Elías no tenía nada que lo hiciera diferente a otras personas en esencia, en principio. Pero sí Elías tenía algo que hizo diferente. Y dice más adelante, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Yo puedo orar para que no llueva hoy, si acaso,
y a lo mejor no llueve hoy, ¿verdad? O uno puede orar para que no llueva una semana, porque a lo mejor está haciendo una construcción y uno no quiere que caiga la lluvia. Y bueno, ¿por qué no? Pero orar para que no llueva por 3 años y medio. ¿Qué nos dice eso? Que Elías era un hombre común y corriente, pero un hombre común y corriente que oraba con fervor. Y si queremos ser Elías en nuestra generación, si queremos ser los Elías de nuestra familia, si queremos ser los Elías en nuestra comunidad, si queremos ser los Elías en el lugar donde trabajamos, si queremos ser Elías en la sociedad en la que vivimos, donde estudiamos, no necesitamos ser personas extraordinarias. Lo que tenemos es que ser personas que oremos. Y que oremos con fervor. No importa tanto quiénes somos nosotros, lo que importa es quién es el Dios al cual nosotros servimos. Y así comienza el ministerio de Elías. Se paró este hombre, quién sabe de dónde salió, a decirle al rey, no va a llover hasta que yo lo diga. Ni rocío ni lluvia. Entonces este hombre nos da grandes lecciones a nuestra vida. Como ya hemos dicho, primero que servimos a un Dios vivo, un Dios poderoso, y que pese a nuestra debilidad, Dios nos da el poder a través de la vida de oración para ser los Elías en este tiempo. Porque Dios necesita Elías en este tiempo. En este tiempo donde hay tanta maldad, donde hay tanta idolatría, donde hay tantas personas alejadas de Dios, Dios necesita Elías. Ahora, quiero que veamos el mensaje que Dios le da a Elías. Porque luego que Elías transmite este mensaje, recibe un mensaje de parte del Señor, versículos 3 y 4, y Dios le da el siguiente mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán, y beberás agua del arroyo, y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Y a partir de aquí comienza la historia de Elías, que comenzó abruptamente. Yo no digo que no haya tenido Elías tal vez otras experiencias con Dios y otros momentos que Dios le habló, pero por lo menos en el relato bíblico comienza abruptamente dándole un mensaje al rey Acab, pero aquí Dios le habla, y el primer mensaje que Dios le manda le dice a Elías es: escóndete. Y yo quiero que pensemos en esa primera frase: sal de aquí hacia el oriente y escóndete. Una de las cosas, y eso lo dijimos la semana pasada, una de las la serie pasada, perdón, una de las primeras cosas que tiene que aprender un discípulo del Señor, ¿recuerdan a qué es? Algo que tiene que aprender todo discípulo del Señor, lo dijimos comenzando, y por el cual el Señor Jesús los puso a prueba y los mandó de 12 a los 12. Los mandó de 2 en 2. ¿Cuál fue una de las primeras lecciones que tuvieron que aprender? Tuvieron que aprender a depender de Dios. ¿Se acuerdan cuando la alimentación de los 5,000? Jesús les dice, denle ustedes de comer. Bueno, Elías tiene que aprender algunas cosas, porque el ministerio de Elías aquí todavía está comenzando. El ministerio de Elías todavía, aquí no viene lo más sorprendente de Elías. Si usted conoce la historia de Elías, sabe que hay algo mucho más grande que lo vamos a ver después. Pero aquí él está comenzando. Y el primer mensaje que Dios le dice es: anda al oriente y escóndete. Y eso me hace pensar por qué Dios le va a decir a un siervo suyo que lo puede proteger, que lo puede cuidar, que lo puede guardar del peligro, porque Dios le va a decir a un siervo suyo: anda y escóndete. Pues en este caso, ese escóndete no es por miedo. Ese escóndete, tal vez en cierto sentido sí, la vida de Elías corría peligro, pero Dios no lo manda a esconder porque no lo puede proteger. Al contrario,
Dios lo manda a escoger para protegerlo y para prepararlo para lo que viene. Entonces, cuando Dios nos pide que nos escondamos, cuando el Señor nos lleva a escondernos, es con un propósito. ¿Y por qué digo eso? El lugar donde él tenía que ir se llamaba el arroyo de Querit. La palabra Querit significa talar o significa cortar. Por eso algunos comentaristas dicen que el mismo nombre del lugar donde iba de alguna manera significaba que Dios iba a cortar algunas cosas de Elías, lo iba a talar, lo iba a preparar para lo que iba a hacer con él. Lo lleva al desierto, lo lleva escondido, pero escondido del rey Acab para pasar tiempo con Dios. Él debía pasar un tiempo de preparación. Y hay un autor muy reconocido, F.B. Meyer, que habla al respecto y dice: no debemos sorprendernos entonces si algunas veces nuestro padre nos dice: hijo, ya has tenido bastante afán, ya has tenido bastante emociones, ven aquí y escóndete en este arroyo. Y añade más adelante: escóndete en el arroyo de Querit, en la cámara de los enfermos, en el Querit de las desesperanzas, o en el Querit del duelo, o en alguna soledad de la cual las multitudes han menguado. Y leía esto y pienso en aquellos momentos en que el Señor nos hace pasar por alguna circunstancia para alejarnos. A veces para ponernos postrados en una cama a fuerza de nuestra voluntad. A veces para salir de todo donde estamos, a veces para dejar un trabajo, a veces para irnos a otro lugar. Pero Dios lo hace porque quiere protegernos y quiere trabajar algo con nosotros. Y eso es lo que estaba pasando con Elías. Dios se lo lleva a un lugar. Él le dice: escóndete, no por miedo, sino porque te necesito y necesito prepararte para algo más. Y Dios le dice: beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Acuérdense lo que acaba de decir Elías, lo que le acaba de decir al rey Acab. ¿Qué le acaba de decir? Que vienen días de ¿qué? De sequía. A propósito de la sequía, vamos a tomar agua. Y en tiempo de sequía, ¿qué hay? ¿Qué hay en tiempo de sequías? Especialmente en aquel tiempo. Hambre, escasez, no hay comida. Al haber sequía mueren los animales, mueren las plantas. Y si el pueblo no está preparado, como sucedió en la época de José, esa es otra cosa, pero si el pueblo no está preparado, especialmente si el rey Acab no le creyó a Elías lo que dijo, lo que venía era una gran hambre, una gran hambruna. Pero Dios le dice a Elías: anda a Querib, escóndete allí, y yo te voy a dar lo básico. No te va a faltar ni agua, ni comida. Yo me voy a encargar de eso, del agua y del alimento. Siempre y cuando había una condición, y está allí, solo que uno no la ve. Pero está allí porque hay un énfasis. En el idioma original se nota un énfasis en esta palabra, en la palabra allí. Yo te voy a mandar la provisión allí. No en cualquier lugar. Yo tuve un problema una vez con alguien que me dijo: no, pero si uno se encomienda en las manos del Señor, uno puede ir a cualquier lugar y Dios siempre va a ir con uno. Yo le decía: no, eso no es lo que me enseña a mí la Biblia. Uno tiene que buscar la dirección de Dios. Porque si Elías aquí dice: no, para el arroyo de Querí, no, esa parte no me gusta, señora, hay mucho calor, yo mejor me voy a ir al sur, mándame los cuervos allá y mándame agüita allá. Dios le iba a mandar lo que él estaba pidiendo. Dios se iba a encargar de él si se iba allí. Y Dios iba a utilizar nada más y nada menos que a cuervos para que lo alimentaran.
Y hermanos y hermanas, en tiempos de adversidad, Dios puede utilizar cualquier recurso, siempre y cuando estemos allí. ¿Y dónde es allí? Donde Dios quiere que nosotros estemos. Ese es el allí del Señor. Investigando sobre este texto, leí una historia que me gustó mucho, la historia de una niña que escuchó esta historia en casa con su familia y no tenían que comer, y cuando escuchó esa historia, la niña le dice: mamá, pero entonces vamos a abrir las puertas y las ventanas para que los cuervos puedan entrar, dijo la niña. Pero la mamá le hizo caso y abrió las ventanas y las puertas para que entraran los cuervos a traerle alimento, y alguien iba pasando y justo cuando abrieron la ventana y escuchó lo que ellos estaban diciendo, y esa persona fue a un lugar, compró comida y se las llevó a la casa y le dijo: yo quiero ser este cuervo para ustedes, y les llevó alimento. Me gustó mucho esa historia, porque cuando Dios quiere usar algo, usa cualquier cosa para proveer, siempre y cuando estemos allí. ¿Y qué hizo Elías? Elías fue, obedeció, fue al arroyo de Kerit, al este de Jordán, y allí permaneció, dice el texto, conforme a la palabra del Señor. Y dice: por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Él recibió la bendición, pero cuando obedeció. Hay personas que quieren recibir bendición sin obedecer. El texto dice que allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Es decir, ahí se quedó, ahí no se movió, porque él confió en que Dios iba a proveer. Él fue obediente y fue fiel. Y como leímos, dice que por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne. Por lo menos tenía 2 comidas al día, por lo menos. Pero en ese momento mucha gente no tenía comida, porque la hambruna empezó y arreció, como lo vamos a ver en las próximas semanas. Y Dios utiliza cuervos. Ese es otro elemento importante, porque ¿qué son los cuervos? Los cuervos son animales de traerle comida a la gente. Hay un dicho en español que dice: cría cuervos y te van a sacar los ojos, porque no son animales que van a traerle comida a las personas. Pero en aquel tiempo, además de que eran aves de rapiña, que eran aves peligrosas, porque lo son, eran animales impuros, eran animales considerados impuros. O sea que Elías tenía que recibir el pan, él tenía que recibir la comida de unas aves impuras para recibir su sustento. Pero esto nos muestra y nos va a mostrar durante toda la vida de Elías que Dios tiene el control de la naturaleza y que Él mueve su creación para servir a quienes le sirven a Él. Dios envió esos cuervos para que le llevaran alimento a Elías. En tiempos de crisis, si somos obedientes, es cuando más el Señor nos puede bendecir. Si usted ha experimentado momentos de crisis, pero ha sido obediente, Dios le va a bendecir de una manera especial. Elías no tenía que preocuparse. Todos los días, yo me imagino la escena, se asomaba en su cueva, veía los cuervos que venían, ahí viene la comida. Comía, se ponía, me imagino, a orar, a meditar, a hablar con el Señor, porque ¿qué más había que hacer? En ese tiempo no había internet, wifi, nada de eso. Entonces, pasaba tiempo con el Señor. En la noche, mira, ahí vienen los cuervos, viene el segundo plato. Y así estuvo por mucho tiempo, tranquilo, sin preocuparse por nada. Quería agua, tomaba agua del arroyo. Y ese tiempo le permitió seguramente crecer en su conexión con el Señor, crecer en su relación con el Señor. ¿Qué podemos aprender de Elías? Una historia muy bonita, una historia que yo recuerdo desde que era niño,
pero que no solamente tenemos que aprender que es bonita la historia, sino que una historia que nos recuerda que servimos a un Dios vivo. Una historia que nos recuerda que Dios tiene el poder sobre su creación y puede utilizar cualquier cosa para bendecirnos si somos obedientes. Una historia que nos recuerda que a veces hay tiempos para escondernos, entre comillas, pero no por nosotros mismos, sino cuando Dios lo permite o Dios lo pide para sus propósitos, para dedicar tiempo para pasarlo con Él, para crecer en nuestra relación con Él. Y si somos obedientes, el Señor nos va a bendecir. Pero termino diciendo lo siguiente, porque es común cuando leemos esas historias bíblicas que decimos, pero ese fue Elías. Sí, pero no se olviden lo que les dije hace rato, Santiago 5:17, y se lo voy a compartir en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho más como lo dice. Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, sin embargo, cuando oró con fervor, allí Dios lo escuchó. Eso es lo importante para nosotros. ¿Qué hizo la diferencia? Que oró. Y esta es la base para esta serie. Yo quiero que tenga esto presente, por eso le puse allí la frase, no se olvide. Si usted viene las próximas semanas, no se olvide de esto. Porque vamos a seguir estudiando la historia de Elías. Pero acuérdese que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Entonces, aprendamos de Elías. Amén. Les invito a orar. Bendito Dios, te doy muchísimas gracias por tu palabra, por la enseñanza que nos transmite, la enseñanza que nos da. Ayúdanos, Señor, a aprender de la historia de este hombre que tú utilizaste en un momento de tanta maldad, en un momento de tanta adversidad, en un momento de hambre, en un momento de carencia, Señor. Pero tú lo utilizaste. Gracias, Señor, porque tu misma palabra nos dice que Él fue una persona como cualquiera de nosotros. Pero queremos ser, Señor, como Él en el sentido de que fue una persona que oró a ti, que dependió de ti. Por eso nos encomendamos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.